¿Qué entendemos por peligro? Muy buenos los comentarios sobre desastres. Constituye un paso fundamental y una influencia determinante en la organización del conocimiento y, en consecuencia, en la manera que se encara la investigación y la acción para enfrentarla. Muy bien. Su acontecimiento ocurrió debido a una acción de la naturaleza que causa daños ambientales y sociales. Muy bien, a ver, en peligro. ¿Qué entendemos por peligro? Los que no han participado aún pueden abrir sus micros y compartirnos. Mariel, a ver, Mariel, ¿quieres compartir con nosotros? Mariel o Nélida, ¿no? Creo que las dos faltan. Mariel y Nélida. Ingeniera, le habla Nélida. Hola, Nélida, buenas noches. Ingeniera, no puedo participar en esta página, pero de todas maneras, por eso era mi retraso en poder escribir. De todas maneras, quiero, bueno, expresar mi concepto de peligro, que es una situación en la que existe la posibilidad de que ocurra una desgracia o inclusive la muerte, ¿no? Ya, muy bien, muy bien. Gracias, Nélida. Entonces, Nélida nos dice que es una posibilidad de que ocurra una desgracia. Está bastante cerca del concepto, que bueno, que se ha asumido como por consenso, ¿no? Peligro, la verdad que hay por todos lados, ¿no? En nuestra casa, cuando salimos a la calle, cuando estamos trabajando, una amenaza latente, muy bien. Pero quiero orientar que la palabra clave la dijo Nélida, ¿no? Como una posibilidad, una probabilidad. Lo que tenemos que hacer es determinar qué tan probable es. Mientras más probable, más peligroso. Si es poco probable, es menos peligroso. Una acción, es una amenaza de una acción que ocurra una desgracia. Ok, sí, la amenaza, sí. Ahora bien, le voy a decir que peligro y amenaza muchas veces se asumen como sinónimos, ¿ah? Y ahí no hay mucha discusión. Entonces, amenaza de una acción que ocurra. No lo borres, está bien. Ok. Ya estamos agarrando viada ya. Muy bien. Entonces, el peligro, efectivamente, hace referencia a la probabilidad de que se produzca un determinado evento originado por un fenómeno natural o antrópico que causaría, no dice que causa, ¿no? Sino causaría daños en los elementos o unidades expuestos. Entonces, cuando están trabajando en SOMA, pues nos enseñan que peligros es prácticamente todo, ¿no? Tienes el peligro de caerte por las escaleras, de que rompas el vidrio, de que te enganches con un cable. O sea, peligros hay por todos lados. Lo que se mide son las probabilidades de que ocurran ese peligro y se toman pues las acciones o las medidas para reducir esa probabilidad. Pero cuando hablamos de temas ambientales y desastres naturales, tenemos que entender claro que el peligro es aquello que, si bien es cierto, tiene una probabilidad de que se origine, va a tener que ser en un lugar específico, con cierta intensidad, durante un periodo de tiempo, y ya más o menos tenemos las frecuencias estimadas, es decir, qué época puede pasar o durante qué tiempo, cada qué tiempo va a pasar. Ya tenemos algunas ideas. Entonces, cada vez que hablamos de peligro, es un fenómeno que puede ser una lluvia intensa,
la piedra que cae sobre los hogares o las casas, o un gran derrumbe, un huaico, un tsunami, cualquiera de ellos, pero que esa probabilidad de suceder, nosotros ya la tenemos como casi identificado dónde va a suceder. Y tal vez con qué intensidad. Porque como ha pasado anteriormente, ya tenemos algunos datos. Ahora, la diferencia entre fenómeno natural o antrópico para el concepto de peligro, según nuestra normativa CNPRED, nos indica que fenómeno natural es toda manifestación de la naturaleza que puede ser percibido por los sentidos o por los instrumentos científicos de detección. Y si no es percibido por los sentidos ni tenemos un instrumento para detectar, entonces no es un fenómeno natural. Bueno, eso es medio confuso, ¿no? Pero así dice la norma. Y aquellos fenómenos inducidos por la acción humana serán todas las manifestaciones que se originan en el desarrollo cotidiano de las actividades, tareas productivas, y eso se está refiriendo pues a los sectores, ¿no? Pesquería, minería, agricultura, ganadería, etcétera, o las industrias, incluyendo los comercios, que son realizadas por el ser humano, en la que se encuentran presentes sustancias y o residuos biológicos, físicos, químicos, que al ser liberados pueden ser percibidos por los sentidos o por los instrumentos científicos de detección. Bueno, entonces, ¿por qué es importante este detalle? Porque si nosotros mal usamos el término, nos enfrentamos, por ejemplo, a un proceso penal, pues tenemos que basarnos en lo que dice la norma. Si hemos incurrido en falta con respecto de esto, pues tenemos mucho que perder, pero si no está dentro de lo que dice la norma, entonces nosotros podemos estar librados o libradas de algún problema legal. Principalmente todas las normas lo que buscan es dejar claro cuáles son nuestras funciones y hasta dónde nosotros podemos llegar para evitar después consecuencias. Pues en la actividad pública, en la función pública, hay mucho de esto, ¿no? Usted puede actuar de muy buena fe, pero si no tiene las competencias, no actúa en base a la norma, puede enfrentar un proceso administrativo, civil o penal. Por eso es importante conocer los detalles de cada norma. Teniendo claro esto, entonces tocaría ahora sí determinar el riesgo. Y ya no quiero que digan la ingeniera que es pesa, pero ahí en el Jamboard les he dejado para que ustedes llenen lo que es el riesgo. Muy bien, aquí como veo, es la unión de la intensidad y la probabilidad. Perfecto. Muy bien, muy bien. Están participando de una manera adecuada. Les agradezco. Y en la próxima Jamboard, muy bien, ya está adelantándose. La evaluación del riesgo representa el paso final de todas las valoraciones anteriormente descritas. Es decir, el riesgo es el resultado del producto de la peligrosidad por la vulnerabilidad y la exposición. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Alguien quiere abrir micro y comentarnos qué es el riesgo? ¿O qué entiende por riesgo? Ya hemos determinado el desastre, ya estamos claros de lo que es un desastre, ya tenemos claro lo que es el peligro, y entonces el riesgo, acá nuestro compañero o compañera ha escrito, ¿no? Que la evaluación de riesgo representa el paso final de todas las valoraciones, muy bien, y que es el resultado del producto de la peligrosidad por la vulnerabilidad y por la exposición. Y está muy bien, pero yo diría que un 90%, pero está bastante bueno. El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. Ya, muy bien. Esto es un concepto bien claro, muy certero. Entonces, vamos avanzando y todos, por favor, vayan escribiendo, yo después reviso la posibilidad que se produzca una desgracia. La posibilidad que se produzca una desgracia se parece más a peligro. Miren, riesgo de desastre también es una probabilidad, pero es la probabilidad de que la población, o sea, los que van a ser afectados por el peligro, sus medios de vida, la infraestructura pública, los ecosistemas, ellos
sufran daños y pérdidas a consecuencia de su condición vulnerable frente al impacto de un peligro. Y aquí hay que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Es una probabilidad que está relacionada con la vulnerabilidad y además con la exposición, porque debido a esa exposición se presentan niveles de riesgo. Ya nosotros en gestión de riesgo de desastre manejamos 4 niveles de riesgo: muy alto, alto, medio y bajo. En otros ambientes que hablan de niveles, pues hablan de alto, medio y bajo, de 3 nada más. Pero en la gestión de riesgo de desastres hablamos de 4 niveles. Incluso lo hemos simbolizado con los colores: rojo, naranja, amarillo y verde. Y alguien mencionó que la probabilidad, vamos a revisar el Jamboard, dice que nuestro amigo o amiga dijo, es el resultado del producto de la peligrosidad por la vulnerabilidad y por la exposición. Y yo le digo que está 90%, ¿por qué? Le voy a explicar. Efectivamente, el manual de la evaluación de riesgos tiene esta gráfica que nos dice que el riesgo es la intersección entre peligro y vulnerabilidad. Pero la vulnerabilidad desde el punto de vista técnico de CENEPRED significa 3 cosas. Que exista una exposición, porque el hueco está ahí arriba, pero si yo estoy lejos y no me va a caer, entonces yo no estoy expuesta. Expuesto es que me va a caer de alguna manera, directamente, indirectamente, pero si yo estoy pues a kilómetros de distancia, no estoy expuesto, no hay forma de que eso me caiga, me llegue, me afecte, entonces yo no estoy expuesto, por consiguiente no hay riesgo. Pero si hay un nivel de exposición, entonces sí hay un nivel de riesgo, pero no basta solamente con estar expuesto. También está el concepto de la fragilidad. ¿Y qué cosa es la fragilidad? Ustedes se acuerdan que cuando metemos unos vidrios, unos platos finos en una caja, lo mandamos por encomienda, le poníamos frágil, ¿no? Hay que tener cuidado porque se puede romper. Entonces la fragilidad nos orienta a pensar en aquello que se quiebra, se viene abajo, se destruye. Y básicamente se orienta a todo lo que es infraestructura. Fragilidad son los materiales con los cuales se construye un hogar, una casa, un edificio. Si eso tiende a caerse con facilidad, es frágil. Pero si tiene buenos cimientos, buenos materiales, entonces no es tan frágil. Y además está probado que eso va a aguantar un nivel de magnitud de un sismo 8 punto y pico y no se va a caer. Entonces eso no es nada frágil. Entonces la fragilidad es un aspecto que también se considera clave para determinar la vulnerabilidad. Entonces, en la exposición, es decir, que está cerca donde va a pasar el peligro, el impacto. La fragilidad es cuánto va a destruirse o cuánto puede aguantar. Y un concepto muy parecido es la resiliencia, que más que nada se refiere a las personas. Si bien la fragilidad se refiere a la infraestructura, la resiliencia se refiere a las personas, cómo van a responder frente a ese impacto. ¿Están preparadas para responder a ese impacto? Han hecho sus simulacros, saben que tienen que dirigirse a un punto de seguridad, son críticos de la zona donde viven, o han desarrollado ciertas tecnologías para alerta temprana, tienen economía. Todos esos aspectos que son favorables en las personas es un nivel de resiliencia que puede ser alta resiliencia o baja resiliencia, que junto con la fragilidad y la exposición, esos 3 conjuntos se deben analizar, se les debe cuantificar, y del resultado de la combinación de esos 3 aspectos se determina entonces la vulnerabilidad. Ahora, la vulnerabilidad y el peligro, efectivamente, se hace una operación muy sencilla en un Excel y determina unos valores de riesgo, que son como aspectos cualitativos, pero que de alguna manera se cuantifican con ciertos valores que les asignamos. Nosotros le llamamos pesos. Entonces, al combinar esos 2 aspectos, vamos a tener un nivel de riesgo. Y eso es lo que vamos a gestionar, ese nivel de riesgo.
Eso a priori les puedo decir, para reducir ese riesgo, primero no tengo que estar expuesto. Es lo primerito. Y si estoy expuesto, no hay forma, entonces tengo que reducir mi fragilidad y aumentar mi resiliencia. En la medida que aumente la resiliencia, bajo el riesgo. En la medida que aumente, disminuya mi fragilidad, bajo el riesgo. Entonces, eso se llama gestionar. Lo que yo voy a planificar tiene que estar orientado a esos tres elementos. Reducir la exposición, reducir la fragilidad y elevar la resiliencia. Es así entonces que voy a tener una vulnerabilidad baja. Si el peligro es alto, pero mi vulnerabilidad es baja, entonces el riesgo será medio o tal vez bajo. Eso ya dependerá de cada situación. Muy bien, entonces hasta ahora, miren, son las 8 de la noche, nos hemos dedicado a los conceptos y aún no acabamos, pero ya sé que ya tienen clarísimo lo que es el riesgo de desastre. Con esta clase que he tratado de ser muy al detalle, creo yo que ya tienen todos muy claro ahora la idea de lo que es riesgo de desastre. Entonces nos faltaría la primera partecita, porque el curso se llama Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastre. Entonces, vamos ahora. ¿Qué es un plan, colegas? Que también lo mencionamos, lo escuchamos, lo decimos, pero tenemos claro qué cosa es un plan. Vamos al Jamboard. Aquí, en la diapo 5, por favor. ¿Qué es un plan? O abran sus micros y compartan sus ideas de lo que es un plan. En el mejor sentido de la palabra, ¿no? Estamos hablando de gestión. No me confundan con los otros planes. ¿Quién falta participar? Bernardino, no te he escuchado, Bernardino. Goyo Bernardino Cisneros. Si puedes abrir tu micro y participar, creo que faltas tú. A ver, con la idea que tengas de lo que es un plan. Si no, abrimos micro o dejamos de tarea esto, dejamos de tarea para llenar este Jamboard y vamos avanzando con el PPT. Miren, el plan es un documento, ¿sí? Ese documento tienen ustedes que diseñarlo bajo una metodología. Cualquiera que sea su metodología, tiene que tener claro el presente y el futuro. Es decir, qué es lo que quieren dentro de un determinado tiempo. De aquí a 1 año, de aquí a 5 años, ¿qué es lo que quieren? Ese objetivo tiene que tener una cuantificación, es decir, tiene que tener un número. Quiero determinadas acciones que se realicen de aquí a 1 año. Tiene que tener una fecha en la cual nosotros verifiquemos que se cumplió. Y en el camino, para cumplir estos objetivos, vamos a determinar actividades, y esas actividades tienen que disponer de ciertos recursos que tenemos que proveernos. Estos recursos tienen que tener un presupuesto, y esto tenemos que hacerlo en el tiempo con calendario, un cronograma. Como no podemos esperar que se cumpla la fecha para verificar que el objetivo se ha cumplido, tenemos que establecer metas. Estas metas pueden ser trimestrales, cada 2 meses, cada 6 meses. Ya nos orientamos en base a cómo vamos a trabajar en las próximas semanas, pero tampoco podemos esperar las metas para verificar que eso se cumpla. Hay que construir indicadores que nos van orientando si nos acercamos a esas metas. Este conjunto de actividades que les estoy mostrando, entonces se considera como un plan. ¿Pero qué tipo de plan? Tiene que ser un plan de prevención y reducción. Entonces, ¿a qué le llamamos prevención?
son aquellas acciones que se orientan a evitar, aquí la palabra clave es evitar, la generación de nuevos riesgos en la sociedad, en los territorios, en los ecosistemas. Y bueno, ahora hablamos en el contexto de la gestión del desarrollo sostenible o de los ODS. Y la reducción son aquellas acciones que se realizan para reducir las vulnerabilidades y riesgos existentes en el contexto del desarrollo sostenible. Una cosa es prevención y otra cosa es reducción. Ahora, ¿reducción es lo mismo que mitigación? ¿Ustedes qué dicen? A ver, alguien que habla su micro y me diga si reducción y mitigación es lo mismo. Aquí no hay Jamboard, solamente es comentario. ¿Hola? Sí, Joan. ¿Qué tal? A ver, Coqui. Más que todo, la mitigación está relacionado a aspectos ambientales, Muy bien. ¿no? Sí. Debido a la contaminación, ¿no? Que podría generar una actividad. Eso más que todo le está relacionado a la mitigación. Perfecto. Sí, resulta que acá hay una lucha de conceptos, entonces no hay mucha diferencia entre mitigar y reducir, pero se estila que el concepto, la palabra mitigación se use en conversaciones de temas ambientales y especialmente cuando se habla de cambio climático. Entonces, mitigación es un concepto de cambio climático que se orienta a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, cuando se habla de reducir de gases de efecto invernadero, se está hablando de mitigación. Pues nosotros podemos decir, vamos a prevenir y mitigar los desastres. Y por ahí alguien, sobre todo nuestras colegas arquitectas que trabajan bastante en la gestión de riesgos, y bueno, lo tienen bien claro, o tienen el chip de que hay esa diferencia, dicen un ratito, por favor, la ley, la norma no habla nada de mitigación, dice reducción de riesgos. Entonces, en ambientes de gestión de riesgo de desastres, hablamos de prevención y reducción. No mencionemos mitigación, porque mitigación es una palabra que se usa en otro contexto. Entonces les recomiendo eso porque ha sido motivo de muchas discusiones y a veces cuando estamos 5 o 6 profesionales reunidos y hay esa corrección, pues a veces causa un sinsabor y en lugar de acercar al trabajo en equipo, lo aleja. Entonces, efectivamente, como mencionó Coqui, mitigación es para temas ambientales y en todo lo que significa gestión de riesgos, hablamos de prevención y reducción. Pero también el tema de prevención ha tenido algunas situaciones. Por ejemplo, cuando en mi caso estoy con la comunidad, con los grupos de poblaciones, ellos me dicen, es importante que nos ayuden para prevenir. Y me muestra pues su situación donde están, ¿no? En condiciones de riesgo alto. Y yo les explico que allí no estamos hablando de prevención. Pero ¿cómo no, ingeniero? Es que ustedes están en riesgo. Lo mejor que se debe hacer para prevenir es no estar expuestos. Cuando se dice vamos a hacer prevención es no vivir en zonas de alto riesgo, no ocupar lugares de alto riesgo. Eso es prevención. Lo que usted está pidiendo es que nosotros le construyamos muros de contención, que le facilitemos mejores condiciones de vida. Eso es reducción de riesgo. Eso no es prevención. Esto para aclarar, ¿no? Muy bien. Entonces, rápidamente voy a hablarles un poco de cómo se generó esto de los desastres, cómo es la cultura de los desastres desde el punto de vista histórico, ¿no? Siempre es bueno conocer. Y todo aparentemente nace con este hombre, Henry Dunant, que es un suizo, en la época de cuando Italia era, pues, estaba sometida por Austria, surgió el deseo de independizarse y hubo muchas guerras, hay muchas batallas, pero hay una muy conocida que se llamó la batalla de Solferino, donde 20.000 hombres se enfrentaron y resulta que este señor Henry Dunant, que era un acaudalado, y se dirigió a esa ciudad porque sabía que ahí estaba Bonaparte
Napoleón III, y buscó reunirse con él, pero resulta, cuenta la historia, ¿no?, que eran tal cantidad de muertos y heridos, algo de 5.000 personas muertas ahí tiradas en el campo de batalla, y 20.000 heridos distribuidos por todo el campo, ensangrentados, gritando de dolor, que este hombre se conmocionó y decidió con la población de esta ciudad de Solferino ayudar a los heridos, y de entonces, de esa experiencia que lo marcó, escribió un libro que se llama Recuerdo de Solferino, que fue tal vez la inspiración para sacar adelante una asociación, una organización que ayude a los heridos en combate, de tal manera que su muerte o su sufrimiento sea aliviado. Es así que después se junta con unas personas importantes y forma lo que se conoce como la Cruz Roja y la Media Luna Roja en toda España y todo el mundo. Pero esta entidad que nació en aquel entonces buscó principalmente ayudar a los heridos en guerra, porque era más digno su muerte y era imposible pues que se permita sufrimientos de esa envergadura. Después fue generando otros tratados para ayudar a los náufragos que tenían guerras o batallas en el mar, luego a los que caían prisioneros y finalmente a la población. Es así que se hace de un espacio internacional este colectivo de la Cruz Roja, este organismo. Incluso en Perú tenemos nuestra Cruz Roja, sabemos, ¿no? Pero que nació incluso desde la época de la Guerra del Pacífico. Y uno de los referentes son las ambulancias civiles que los organizaron dos médicos. La historia nos menciona que fue Casimiro Ulloa y Daniel Cid Carrión en el caso Perú, que formaron estas ambulancias civiles con ocasión de la Guerra del Pacífico, y podríamos decir que desde entonces se formó aquí en Perú como que la sucursal de la Cruz Roja Internacional. Bueno, esta entidad ha buscado actuar a niveles lo más altos posibles, y de cuando se fundó las Naciones Unidas, por allá por 1942, que entonces eran apenas 26 estados, pero en 1945, cuando formalmente firmaron el acuerdo de las Naciones Unidas, ya eran 50 estados, pero 17 estados al principio firmaron acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja para respetar la vida de los heridos, de los prisioneros y de los civiles. Con el tiempo, esto se ha considerado como un derecho internacional, y ustedes van a encontrar este signo, este círculo amarillo, con el triángulo azul, como el emblema de la ayuda humanitaria internacional. ¿A qué se dedica la Cruz Roja? Bueno, servicios de alarma, evacuación, habilitación y organización de refugios, una serie de actividades que poco a poco ya, pues en tiempo de paz, también se han usado o han apoyado para cuando se generan desastres naturales. Y es así que desde que las Naciones Unidas asumió un compromiso de atender a los damnificados, principalmente en 1962, con ocasión de un terremoto por Irán, donde hubo 12.000 muertes. Desde entonces las Naciones Unidas tiene una oficina especialmente orientada a lo que es el socorro en caso de desastres. Y en 1994 tuvo su primera cumbre, digamos, cumbre de la gestión de riesgo, se le llamó la Conferencia Mundial sobre Reducción de Riesgo de Desastres, conocido como el marco de Yokohama, que fue la primera cumbre. Después de unos cuantos años, aproximadamente 15, se volvieron a reunir lo que fuera la segunda cumbre de riesgo, y entonces se le denominó el marco de Hyogo, porque fue en una ciudad de Japón, en Kobe. Y actualmente la última cumbre ha sido hace poco, en el 2015, donde se estableció la nueva política de gestión de riesgo internacional para las Naciones Unidas, y se le conoce como el marco de Sendai, también de Japón. Bueno, paralelamente a esto se viene desarrollando una serie de eventos, cumbres, minicumbres, por sectores, por continentes. Todos sabemos que los riesgos se han incrementado, que cada vez afrontamos más desastres. Esto se articula con las oficinas de gestión de cambio climático, porque se entiende que el clima está siendo alterado y poco a poco los desastres van a ir incrementándose, los fenómenos naturales serán cada vez más recurrentes, y si no nos preparamos,
pues corremos riesgo no solamente de perder nuestras propiedades y nuestros medios de vida, sino incluso nuestra vida. Se ha mencionado muchas veces la posibilidad de la extinción del ser humano a razón de los desastres. Entonces, esto no es un tema menor, es un tema muy importante que el mundo, la política mundial, se está preocupando por perfeccionar.